Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues vamos a continuar con la última sesión del Congreso. Tengo el honor de presentar al doctor Juan Luis Cerdá, de la Universidad Arturo Pras de Chile. Muy buenas tardes, bienvenido. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Luis Cerdá Jopia. Soy académico de la Universidad Arturo Prat de Chile. En primer lugar, quiero agradecer, esta oportunidad de compartir con ustedes que me ha dado la organización del Congreso. Y también expresar que estoy muy contento, de poder, de alguna manera, mostrar lo que se está haciendo en Chile en educación. Lo que voy a mostrar es parte de una primera elaboración de un marco teórico, ¿verdad?, de los procesos de formación de docentes en el contexto de una tesis doctoral que estoy haciendo, un doctorado en la Universidad del País Vasco. ¿Ya? Me gustó la expresión de ayer de una de las expositoras que decía, esto es un escrito, ¿verdad?, una presentación que todavía está abierta. ¿Ya? Como diría yo, como todo en educación, ¿no? En educación todo está abierto, no hay nada definitivo, no hay nada que esté, resuelto de una vez y para siempre. Para comenzar, explicar un poco el título: Desarrollo profesional y necesidades de formación del profesorado en Chile. Hay un acuerdo, entre las personas que nos dedicamos a la educación. Yo soy profesor. Podemos indicar de que que uno de los principales factores de éxito de cualquier sistema educativo, sin duda, es la existencia de un buen profesor. Un profesor que esté debidamente formado, capacitado, que sea competente, motivado, pero por sobre todo, diría yo, que esté socialmente implicado. Los fines de la educación, antes se hablaba de movilidad social. Es decir, que la educación era capaz de hacer que las personas, ¿verdad?, que iniciaban un proceso educativo pudieran en el contexto social movilizarse, ¿no?, desde escalas más bajas a escalas más altas. Hoy día yo diría que, sin dejar de ser eso todavía aceptado, sin embargo, se puede decir también que hoy día la educación tiene más bien el sentido de eliminar la brecha de inequidad, la brecha de desigualdad que existe en los distintos, estados, gobiernos, etcétera, en las distintas comunidades. Se entiende formación como un proceso de capacitación y de construcción de conocimientos que debe centrarse en la acción educativa, es decir, en que efectivamente los procesos pedagógicos sean hechos de mejor manera, de tal suerte que pueda hacerse cambios, ¿verdad?, en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya llámese esto resultado, etcétera. Perdón, tengo un problema técnico acá. Bien, ahora sí. No quiere.
será mejor de esa manera. Ya, decía entonces que alguien dice que el éxito, ¿verdad?, o la calidad de desarrollo de un país, en cierto modo, está medido por la calidad de la educación. Y que la calidad de la educación, a su vez, depende en gran medida y sustancialmente de la calidad de los profesores que se tienen. De ahí que yo diría, en el contexto internacional, sea en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, ha habido una gran preocupación, digamos, por mejorar la calidad de la educación, y una justamente de las estrategias que se pretende para mejorar la educación es mejorar la formación de los docentes. Respecto de la formación docente, hay procesos históricos, ¿no?, que ha pasado por distintos modelos, ¿verdad?, distintas estrategias para abordar la mejora de la formación docente. En las últimas décadas, al igual que el contexto internacional, Chile ha invertido una cantidad sustantiva de recursos en el mejoramiento de la calidad de la educación. Esto lo pongo en el siguiente contexto. La educación en Chile vista desde tres conceptos: calidad, equidad y participación. Yo diría que no de hace 2 décadas, sino desde mucho antes, la preocupación por la calidad ha sido una preocupación central por los gobiernos, las políticas educativas, ¿verdad?, y los distintos actores sociales. Diría también que la educación en Chile, a partir de hace 20 años atrás, ha tenido una mejoría notable. Si hace 20 años atrás estábamos, ubicados en términos de resultados en mediciones internacionales como PISA, normalmente en los últimos lugares, hoy en día Chile aparece como, en el contexto latinoamericano, en un buen ranking. Está posicionado dentro de los primeros lugares, digamos, de mediciones internacionales. Por tanto, se puede decir que de alguna manera la calidad de la educación en Chile ha avanzado bastante. Cuestión también que se eleva a algunos centros universitarios que también han ido mejorando, digamos, su posicionamiento o ranking, digamos, internacional en términos de calidad. Pero sí hay una cuestión en que estamos definitivamente al debe. Ayer uno de los expositores decía que nosotros tenemos uno de los índices peores de Latinoamérica en términos de desigualdad. Por tanto, si bien es cierto, en términos de equidad se ha avanzado tal vez en cobertura, nosotros no tenemos problemas serios en lo que significa acceso, digamos, a la educación, en términos de alfabetización, en términos de cantidad de estudiantes que ha participado, digamos, en procesos relativamente largos de educación formal, e inclusive la educación obligatoria en Chile hoy día abarca educación primaria y secundaria, o sea, estamos hablando de prácticamente 2 años de escolaridad. O sea, en términos de equidad yo diría que también se ha avanzado, ya en términos de cobertura. Es decir, la educación existe como una posibilidad a la cual pueden acceder la mayoría de los ciudadanos. Pero claro, si yo cruzo calidad y equidad, yo podría decir que no toda la educación que llega a todos los ciudadanos en Chile es de igual calidad. O sea, en ese sentido no hay equidad en la calidad. Porque, por un lado, si vemos el tema de la equidad, la equidad tiene que ser en el inicio, en el desarrollo, pero también en los resultados. Hace también 20 años atrás ocurrió un fenómeno en Chile que yo, desde mi perspectiva, no ha sido lo mejor que le ha podido ocurrir al país, que es justamente el proceso de privatización de la educación en Chile. Antes de la reforma de décadas pasadas, prácticamente el 90% de la educación chilena era pública, ¿ya?, como en la mayoría de los países. Hoy día la educación pública chilena bordea el 50%, ¿ya?, y eso en los distintos niveles de educación, desde la educación que ha sido inicial, primaria, secundaria, como también la educación universitaria. Y eso ha provocado, digamos, un fenómeno de inequidad terrible. La educación pública hoy día está, digamos, muy mal. Bueno, ocurre también con otros sistemas, ¿no?, salud, etcétera, donde los recursos que se invierten en educación en Chile son pocos los que llegan, comparativamente hablando, a la educación pública respecto de los que llegan a la educación privada. ¿Por qué? Porque no solamente en educación privada hay recurso público que se invierte allí, sino que además las familias también incorporan recursos para la educación de sus hijos. Y se ve, por ejemplo, entonces, que cuando se habla que en Chile hay buenos resultados, ¿verdad?,
en pruebas estandarizadas. Sin embargo, si uno hace, qué sé yo, un análisis de lo que ocurre en educación pública versus educación privada, hay una inequidad sustantiva. Y eso ya está institucionalizado, por tanto, qué sé yo, las posibilidades de equilibrar esto va a pasar un tiempo importante. Y por otro lado, y esto ya es una composición más bien personal, UNESCO hace tiempo atrás hablaba de que para mejorar la calidad, la educación hay que avanzar en términos de calidad, equidad y participación. En Chile la participación, qué sé yo, en la generación de políticas, en las decisiones importantes, es decir, a nivel macro, la verdad es que no es mucha. Normalmente se reduce a comisiones de expertos, etcétera, en donde la ciudadanía prácticamente no participa, ¿ya? Inclusive los cuerpos colegiados, si emiten opinión, esta opinión es tomada en cuenta siempre y cuando coincida, digamos, con los gobiernos de turno, ¿ya? No hay, digamos, una injerencia real de los cuerpos colegiados que tienen relación con la educación en la formulación de políticas. Pero esto no solamente es así a nivel macro, sino también a nivel micro. Nosotros tenemos un currículum estandarizado, ¿verdad?, en donde la participación, digamos, de la comunidad que está inserta en un contexto escolar también es poca. Diferencia que he visto en otros lugares, como por ejemplo en España, donde hay algunas experiencias, digamos, exitosas, digamos, educativas, donde es la comunidad la que toma decisiones, ¿no? Inclusive son capaces de hacer flexibilizaciones curriculares, ¿verdad?, para hacer justamente no solamente lo que una política dice, sino lo que la comunidad quiere, digamos, para sus hijos y para ellos mismos. Entonces, en este sentido, yo creo que, si bien es cierto avanzado en el concepto de calidad, entendido de una cierta manera, hemos avanzado en términos de equidad, sin embargo, en lo fundamental todavía estamos muy al debe, y también hay mucho, digamos, que avanzar en términos de participación ciudadana, ¿verdad?, respecto a lo que son formación de políticas, pero también a la participación de lo que ocurre en una escuela y en el aula. Cuando decía que se ha invertido recursos en educación, eso es verdad, ha tenido algunos buenos resultados, y estos recursos, por ejemplo, están dedicados, en primer lugar, a mejorar las situaciones relacionadas con condiciones de enseñanza y aprendizaje, incluida el tema de las infraestructuras de colegio, etcétera, pero sobre todo en el perfeccionamiento de los profesores en ejercicio. Ha habido un esfuerzo bastante importante de mejorar, digamos, las condiciones de perfeccionamiento de los docentes. Se ha hecho una serie de avances. Desde muchas décadas atrás hay un ente que está encargado, digamos, desde la política pública, que se llama el Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas, que ha sido el responsable, ¿no?, de alguna manera, de coordinar, digamos, y regular la oferta que desde el Estado ha salido respecto a la formación docente, ¿ya? Los modelos de formación de profesores se han caracterizado, sin embargo, normalmente por ser de carácter funcionalista, vale decir, sirven, digamos, a la política de los gobiernos de turno, ¿ya? Pero en este sentido han permitido poner en ejecución las políticas públicas de los gobiernos, pero sin embargo no son capaces de generar reflexión ni continuidad de esos programas, de tal manera que si aparece una forma, una orientación, ¿verdad?, de lo que es la política sobre educación, esta, al cambiar los gobiernos, también cambian los focos, las orientaciones, las estrategias y las acciones respecto a la formación de educadores. Y no solamente la formación de educadores, sino que también impacta directamente en el currículum. Tendencias y modelos de formación. Uno en el tema de formación tiene que hacer una distinción entre la formación inicial y la formación continua. En el último tiempo yo diría que hay una especial preocupación por mejorar ambos procesos, tanto de formación inicial como de formación continua, y estas se diseñan especialmente, digamos, en mejorar las capacidades de los docentes de manera que logren un mejor manejo, ¿verdad?, respecto a las exigencias que presenta el currículo escolar.
Y para esto está centralizado y estandarizado, ¿ya? Se puede decir también que de alguna manera ha habido un giro desde una centralidad en el docente y en la enseñanza respecto a una centralidad en el aprendizaje y en el estudiante. Decía, el modelo de formación docente está focalizado en el profesorado, en mejorar la praxis pedagógica mediante el fortalecimiento de sus competencias docentes. Dice, si bien es cierto que desde la política pública y los centros de formación del profesorado hay un avance en modelos que apuntan a nuevas formas de aprender y nuevas formas de gestionar el conocimiento por parte del profesorado, sin embargo, el foco sigue estando centrado en la mejora de competencias disciplinares, pedagógicas y profesionales de los docentes. A ver, dicho de otra manera, si bien es cierto, el fin último es mejorar el aprendizaje de los estudiantes, y cuando decimos el profesor debe mejorar las formas de gestionar el aprendizaje, ¿verdad? Con el propósito de mejorar, de mejorar sus competencias para mejorar el aprendizaje de estudiantes, nos seguimos todavía fijando en el docente. Aquí me parece que es necesario hacer un giro en el siguiente sentido. El docente todavía no se fija mucho en qué es lo que ocurre con el estudiante, qué es lo que ocurre en el aula, qué es lo que el estudiante está haciendo, no solamente en el aula, sino también en lo que es significativo y tiene sentido para él, qué es lo que ocurre en el contexto de los estudiantes. A modo de ejemplo, hoy día uno ve que los estudiantes andan siempre con un celular, ¿no? Y en el aula le decimos, no use el celular. Le pedimos que haga un trabajo y se pone copia y pega, le decimos que está mal, ¿ya? Y la verdad es que hoy día son pocas las personas que producen conocimiento, pero inclusive le impedimos que por lo menos aprenda a saber lo que otras personas están diciendo respecto a ciertos temas o ciertos contenidos. O sea, el copy y paste en sí mismo no es malo, ¿no? Sino cómo a partir de eso puedo, como base, establecer otros niveles de conocimiento. Por eso digo, aun cuando hablamos en Chile, sobre todo con una base teórica del constructivismo, aprendizaje significativo, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso queda más bien como una declaración teórica, conceptual, pero que no tiene un trasfondo, digamos, de cambio en la mirada real del docente para construir aprendizajes distintos. Es como esto, yo me río a veces, veía a un profesor haciendo clases que tenía, igual que acá, un data, ¿ya? Pero además le entregaba la misma información en un papel escrito y terminaba leyendo lo que estaba escrito. O sea, 3 veces repetir la misma información. Y él decía que estaba siendo constructivista porque estaba incorporando la tecnología en sus clases. O sea, eso no era otra cosa que el mismo contenido con distintos envases, ¿ya? Entonces, decía, ¿qué es lo que ocurre en el fondo? Lo que ocurre es que todavía en los procesos de formación docente estamos centrados en el docente. Falta hacer el giro, preocupémonos por el estudiante. Pero no solamente el estudiante aislado, el estudiante como un sujeto que entra solo en interacción con el docente, sino un estudiante, ¿verdad? El alumnado, además que está en un contexto, que tiene una familia, que vive en un barrio, etcétera, ¿no? Y lo digo porque he visto alguna experiencia bastante interesante. En Chile tenemos un currículum sumamente estandarizado. En cambio, por ejemplo, he visto alguna experiencia adolescente que me marcó mucho. Llegué a un colegio en el País Vasco, donde empiezan a mostrar un poco como esos modelos y dicen, mire, nosotros aquí hemos constatado lo siguiente, cualquiera lo constata, dice, las personas aprenden con otros que tienen distintas edades. Sin embargo, cuando llegan al colegio, los segregamos por edades. O sea, ahí hay alguien que está mirando efectivamente cómo es el estudiante, lo que hace.
Entonces dice, si el estudiante aprende con personas de distintas edades, reproduzcamos esa forma de aprender en su contexto familiar social dentro de la escuela. Para nosotros eso es inconcebible, ¿no? Salvo que sea una cuestión de orden económico, etcétera, que juntamos a las personas. Pero cuando juntamos personas de distintos niveles, lo hacemos que cada uno estudie de manera separada, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, tenemos que dar un paso importante en la formación de docentes, de manera que el centro sea efectivamente lo que está ocurriendo con los estudiantes. Ahora, hay modelos de formación o programas de formación continua cuyo propósito es actualizar conocimientos disciplinarios y contextuales relativos a las diversas esferas del saber. Uno de los conceptos de calidad que se maneja mucho es ver qué es lo que ocurre con los resultados. En Chile, inclusive las evaluaciones tienen como fin medir los resultados mucho más que los propósitos. Aun cuando, y enseguida me voy a referir a eso, en los últimos tiempos sí hay una preocupación por mejorar los procesos, en el sentido evaluar más los procesos que los resultados. Lo digo porque nosotros, como tenemos currículum, qué sé yo, estandarizado, las mediciones estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, son muy importantes. Y por tanto, un docente es un buen docente en la medida en que responde a las necesidades de los currículos establecidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los currículos luego van a ser evaluados y esto se transforma inclusive en mecanismos, ¿verdad?, de selección de las familias, de los colegios donde ellos quieren que sus hijos estudien. Entonces, en otras palabras, muchas veces las pruebas estandarizadas se convierten en una suerte de ranking, ¿no? O sea, un mecanismo más bien de marketing que un mecanismo de calidad educativa. Lo digo porque yo creo que en el último tiempo tal vez eso hay una percepción distinta. Pero antes un padre de familia que decía, a ver, voy a llevar a mi hijo a un buen colegio. ¿Cuál es un buen colegio? El que tiene mejores resultados en las mediciones CIMSE, que es una medición nacional, ¿no? Si tiene buen CIMSE, es un buen colegio. Llevo a mi hijo allí. Como tenemos un sistema perverso en Chile, bueno, una opinión personal, en el sentido en que el financiamiento público no es a la oferta, no es a la oferta, sino a la demanda. Los colegios, inclusive las universidades, no reciben financiamiento directo para formular una oferta académica, sino que más bien hay un sistema de voucher, ¿verdad?, donde los estudiantes reciben un bono y con ese bono ellos deciden en qué colegio, en qué universidad estudiar. O sea, el financiamiento es a la demanda. Por tanto, es el estudiante, bueno, y en los niveles más inferiores, es la familia la que decide dónde va a educar a su hijo y para eso tiene una cantidad de dinero. El colegio, como tiene un proceso de autofinanciamiento, obviamente tiene que conquistar, ¿verdad?, a los estudiantes para que ese dinero le permita, digamos, gestionar, digamos, su proceso. Por tanto, ahí hay una complejidad importante porque al final, en términos de marketing, aparecen estas pruebas que deberían medir calidad, no miden efectivamente calidad, sino más bien efectividad respecto de ciertos conocimientos, como lo dice allí, ¿no? Conocimientos disciplinarios y contextuales que tienen los alumnos y a los cuales los docentes también tienen que adscribirse. Estas especializaciones tienden a mejorar competencias pedagógicas, especialmente aquellas relacionadas con la didáctica. Yo diría que las renovaciones didácticas en Chile se han hecho muchas, pero siempre, insisto, responden a que el profesor debe, comillas, hacer una buena práctica para lograr buenos resultados en las mediciones. O sea, responder a las necesidades y demandas de un currículum que de flexible tiene poco. Por otro lado está el uso de las TIC, ¿verdad?, y la creación de ambientes propicios para el aprendizaje, y por último los procesos de evaluación. Yo diría que en este último aspecto el tema de evaluación es un tema al debe en general, y los mismos docentes lo manifiestan como un problema que hay que superar. A esto se le agrega la preocupación por los procesos de reflexión de la propia práctica educativa como una estrategia de mejora de su desempeño. Yo diría que esta preocupación por
la reflexión sobre la propia práctica lleva instalado en Chile tal vez hace unos 10 años, pero que se ha ido profundizando, digamos, y valorando mucho más, tal vez hace unos 5 años atrás. Pero yo diría que los niveles de práctica, de reflexión de la práctica de los docentes y la evaluación docente lo dice, los resultados lo dicen, deja bastante que desear, por decirlo de alguna manera. Los datos dicen lo siguiente, que inclusive los profesores mejor evaluados en Chile, sin embargo, el ítem más descendido de su evaluación es la reflexión de la práctica. Pareciera, y esto es una opinión absolutamente personal, que mucho tiempo en que los profesores no podían decir lo que pensaban, ha producido una suerte de transformarse más en un ente técnico, ¿ya?, que en una persona que tiene que estar comprometida no solo con profesionalmente hacer una labor, qué sé yo, respecto a un currículum, sino y que debería más bien hacer una reflexión respecto a cómo la labor de él es capaz de ayudar a la construcción de identidades, ¿verdad?, de personas y de comunidades, ¿ya? O sea, no solamente ayudar a un proceso formal, ¿no?, de educación, sino más bien de transformación de personas y de comunidades. Dentro de, no sé, la abundante literatura que hay en Chile sobre formación de profesores, dentro de la política pública yo creo que hay dos documentos que son importantes respecto a la formación de profesores. La primera, que dice relación primero con la formación inicial, pero que también tiene de alguna manera una proyección hacia los profesores en ejercicio, que es el documento de estándares de desempeño, ¿verdad?, para la formación inicial de profesores, que creo que es un documento muy importante porque de alguna manera en Chile se ha liberalizado mucho la formación de profesores, ¿no? Hay universidades que han llegado a tener 25.000 o 30.000 estudiantes estudiando pedagogía, y en Chile no se necesitan en un año 25.000 profesores, hablo de una universidad, ¿ya? O sea, la cantidad de profesores o de estudiantes que estudian pedagogía en Chile es muy alto. Bueno, hoy día ha bajado bastante, ¿no? Pero inicialmente la oferta, ¿verdad?, y comillas, la producción de profesores era tan alta que al final teníamos muchos profesores que no se dedicaban al ejercicio profesional. Y había una liberación tal que las entidades formadoras, fueran universidades o no, porque inclusive hubo formación de profesores fuera de las universidades, no tenían prácticamente control, eran tan autónomas que los planes y programas de formación eran, qué sé yo, formulados a voluntad de las distintas universidades. Como se generó una dispersión, digamos, ahí en términos de calidad, etcétera, de los programas, en un momento el Estado interviene y hoy día tenemos procesos de acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, lo que ha permitido de alguna manera regular la oferta y la calidad de los programas de formación, ¿ya? Bueno, pero junto con esta regulación, a partir de las acreditaciones de las carreras de pedagogía, que insisto ahora son obligatorias, por lo menos si se quieren recursos públicos en eso, aparecen también los estándares para la formación inicial. Vale decir que hoy día se norma, ¿verdad?, cuáles serían las competencias, comillas, mínimas que debe tener un profesor al momento de ejercer. Y junto con eso, parece que somos un poco muy preocupados por el tema de la evaluación, ¿no? Cuando hoy día un docente termina su proceso de formación, tiene que someterse a una prueba estandarizada nacional, que es la que en el fondo es habilitante para su ejercicio profesional. Y esa prueba estandarizada está acorde, digamos, a las competencias especificadas, ¿verdad?, en estos estándares de desempeño, estándares de la formación inicial de los docentes. El segundo documento es el marco para la buena enseñanza, que tiene ya algunos años, digamos, de
formulación está referido a los profesores en ejercicio. Yo diría que hay una cierta correspondencia entre estos documentos, siendo el segundo mucho anterior, digamos, al primero que estoy mostrando acá. Ese documento es tan importante porque además dice relación con la evaluación de los docentes. Así como hay una prueba inicial para ingresar al ejercicio profesional y que está dada al final del proceso de formación, hoy día los profesores en Chile están siendo evaluados. Hay que sí precisar que los profesores que están siendo evaluados en este momento son los profesores de educación pública, y el proceso de evaluación de los profesores de la educación privada, hay todavía un periodo de aquí a 10 años más o menos, en que todos los profesores, los colegios y los profesores tienen que pasar a proceso obligatorio de evaluación. Pero bueno, este documento, en el fondo, el marco para la buena enseñanza, es el que va a establecer cuáles son los ámbitos de competencia y las competencias que los profesores deben poner, movilizar, digamos, en su práctica pedagógica para obtener los resultados que se supone debe obtener su gestión pedagógica. ¿Sí? No, es que acabo esto de... Esto acaba de empezar a funcionar acá. Bien. Los estándares para la formación inicial docente, dice que los docentes deben ser profesionales capacitados para, y aquí ya se enuncian algunas competencias, ¿no? Trabajo colaborativo, autónomo. Yo insisto en esto, trabajo colaborativo autónomo es lo que se supone que el docente debe tener, primero él, para luego enseñar, mostrar, desarrollar, fortalecer en los estudiantes. Yo no sé lo que pasa acá en España, pero por ejemplo, a pesar de que a nivel de política pública se han creado algunos espacios e instancias, ¿no? Inclusive dentro del horario del docente, para el trabajo colaborativo, no siempre existe un buen trabajo colaborativo de parte de los docentes. Hay una instancia que se llama grupos profesionales de trabajo que están institucionalizados en los colegios, que disponen de una hora semanal, digamos, para trabajo pedagógico, reflexión pedagógica, etcétera, pero no siempre estos espacios son utilizados para trabajo profesional docente colaborativo, ¿ya? Muchas veces lo que hay es más una suerte de catarsis, ¿no?, que aprovechamiento real de ese tiempo para generar, digamos, un producto que efectivamente sirve para mejorar su trabajo docente. Otra competencia, que sea autónomo. El profesor tiene que ser autónomo y además intentar que los estudiantes sean autónomos. Yo diría que los profesores no somos muy autónomos, ¿ya? De partida, hoy día muchos colegios y sostenedores, que son un poco los responsables de los colegios, contratan instituciones, empresas, que hasta le entregan las planificaciones día a día hechas, las guías de trabajo hechas, las actividades planificadas, las pruebas hechas. O sea, el profesor es más bien un reproductor, ¿ya?, que tiene que hacer lo que se le dice que haga, ¿ya? Y por tanto no es que el profesor ahora sea autónomo, que él decida, reflexione, ¿verdad?, cuáles serían, no sé, los materiales más adecuados, las estrategias más adecuadas para trabajar, de manera que generar en el estudiante también la propia autonomía, ¿ya? Ser flexible, innovador, dispuesto al cambio proactivo, yo creo que hay una intención, ¿no? Y lo otro, espíritu de superación. Yo tengo que decir esto, yo soy del norte de Chile, yo trabajo bastante en formación de profesores y he podido constatar lo siguiente. La política pública hoy día ha implementado programas de formación de profesores, concursos que son hoy día gratuitos, ¿ya? Por dar un ejemplo, hace, no sé,
Antes de venirme teníamos un curso con 30 cupos, ¿ya?, para docentes. Logramos interesar a 21 profesores en una ciudad de 180.000 habitantes, ¿tiene Iquique? Más o menos. ¿Ya? Un universo muy grande de profesores, y no se completa un curso de 30 horas. ¿Ya? Y esto es explicable, ¿ya? Y voy a referirme más rato al proceso de evaluación. Antes de que ocurriera una ley que establece la carrera docente, los profesores mejoraban su renta por cantidad de horas de perfeccionamiento. Entonces el profesor estaba interesado en cada vez hacer más horas de perfeccionamiento. Claro que tenía un techo, después de eso tampoco se perfeccionaba. Pero hoy día la carrera docente no pasa por número de horas, ¿ya?, sino por evaluación. Por tanto, ya no es tan atractivo económicamente hacer directamente perfeccionamiento. Entonces vemos que los profesores que tienen ciertos años de servicio ya no se interesan tanto. No así en los profesores jóvenes. Los profesores jóvenes están más interesados en hacer formación continua que los profesores que llevan años en el sistema. Hay ciertas competencias entonces que dicen en relación con estos estándares de formación inicial docente, que yo podría reducirlo a dos. En primer lugar, competencias de tipo disciplinar, o sea, el profesor tiene que saber lo que tiene que enseñar. Si es profesor de matemática, tiene que saber matemática, evidentemente. Si es profesor... cuando digo si es de matemática, tiene que saber matemática, no me refiero a saber matemática como contenido, sino que tener las competencias para desarrollar, digamos, problemas matemáticos, ¿no? Porque lo contrario, centramos, ¿verdad?, el aprendizaje en contenidos y no en competencias para adquirir conocimientos, adquirir contenidos, ¿ya? Entonces, son competencias de orden disciplinar por un lado y competencias de tipo pedagógico, y se complementan con competencias de tipo profesional que son, digamos, más transversales. Eso lo que respecta a los estándares de formación inicial docente. Bueno, y el otro documento importante que yo se lo anunciaba es el marco para la buena enseñanza, y que describe lo que el profesor debe hacer, ¿ya? Describe lo que el profesor debe hacer, ¿ya?, y cómo debe hacerlo para considerar si lo que hace, lo hace bien, ¿ya? Es importante aquí, a ver si lo tengo en la otra, sí, considerar lo siguiente. Yo creo que esto que aparece acá es bastante, digamos, revelador de lo que un profesor debe hacer hoy día en Chile, y por lo cual va a ser evaluado. Establece 4 aspectos llamados dominios. El primero dice preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? O sea, es en el fondo preparación de la enseñanza, ¿cierto? En segundo lugar, creación de un clima propicio para el aprendizaje. O sea, ya no es solamente una cuestión de disponer de recursos materiales, etcétera, estrategias, sino también provocar un clima donde las interacciones, ¿verdad?, entre los docentes, entre el docente y el estudiantado, y entre ellos, sea un clima que sea sano, ¿verdad?, y que permita efectivamente que los estudiantes estén en un contexto apto para poder aprender. Yo podría agregar aquí que en esto de creación de un clima propicio al aprendizaje, hace poco tiempo atrás se generó una ley, que es la Ley de Inclusión, en donde esto es un desafío importante hoy día para un docente: cómo preparar un clima propicio para el aprendizaje en un contexto de diversidad, ¿ya? No es lo mismo en donde todos somos, comillas, iguales, ¿no?, a donde tenemos, qué sé yo, diferencia. En Chile, y sobre todo en la región donde yo estoy, en la región norte, tenemos temas de migración, etcétera, ¿no? Creación de un clima propicio para el aprendizaje. Yo diría que hoy día esto es un desafío para los docentes. Cómo generar ambientes de aprendizaje en contextos de diversidad, ¿ya? Y cómo promover el sentido de la integración. El otro es enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes, y aquí volvemos a lo mismo relacionado con lo anterior. Yo soy profesor de muchos años. Recuerdo que antes inclusive uno hacía broma en el siguiente sentido: si yo tengo un tercio de alumnos que saca
muy buenos resultados. Un tercio de alumnos que saca resultados más o menos y un tercio de alumnos que repruebo, soy un buen profesor. Estoy dentro del promedio. Tengo buenos alumnos, algunos más o menos y otros malos alumnos. ¿Ya? Pero eso es una concepción elitista del aprendizaje. ¿Por qué? Porque solo algunos pueden aprender bien. Otros más o menos y otros nunca van a aprender. Pero hoy día el desafío es otro. ¿Ya? Perdón, y en ese esquema, en ese paradigma, el que los estudiantes aprendan o no, no es un problema del profesor, es un problema de los estudiantes. Siempre el responsable de los malos resultados es el estudiante, pero claro, el que es, yo diría, responsable, ¿no? El que provoca, qué sé yo, buenos resultados en los estudiantes es siempre el profesor. Y uno se ufana, mira, yo le hice clase a ese que es, no sé, autoridad, a ese que mira cómo se destaca. Yo fui profesor de él, pero no digo nada de aquel que le hice clase y que está en unas condiciones, no sé, socioeconómicas o culturales, incluso sentimentales, por decirlo de manera qué sé yo, malas, ¿no? O sea, de los aciertos, yo, de los desaciertos, el otro. Entonces cuando digo ahora, o cuando se establece que el profesor debe preparar la enseñanza para el aprendizaje de todos y todas los y las estudiantes o alumnos, cambia aquí la relación pedagógica, porque ahora el responsable de lo que ocurre con los estudiantes soy yo. Es decir, si yo en un aula tengo un problema que los estudiantes no aprenden, el problema no es de los estudiantes, el problema es del docente. ¿Ya? Y yo creo que ese giro es súper importante tenerlo presente. Y lo otro es, el último ámbito es el compromiso para su desarrollo profesional. Es decir, para el docente no solamente una cuestión de relación pedagógica intra-aula o intra, qué sé yo, o intra-institución escolar, sino que él, primero que todo, es un ciudadano y como ciudadano es un profesional y como profesional ejerce ciertos roles y funciones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que es. Y de esa perspectiva también tiene responsabilidades. Yo creo que este punto todavía en este documento falta avanzar, porque, insisto, todavía nosotros no somos capaces de entender que un buen proceso educativo no solamente debe superar la brecha de desigualdad, sino que fundamentalmente, perdón, ya pasé esa diapositiva, lograr procesos de participación comunitaria social, ¿verdad?, en los procesos educativos. Yo diría, por ejemplo, que a nivel de aula y a nivel de escuela, por ejemplo, cuando uno dice los profesores participan, perdón, la familia participa en los procesos educativos de los estudiantes, es cuando la familia participa en actividades como juntar dinero para pintar, arreglar, etcétera, o apoya al docente en su labor cuando el docente le dice, mire, su hijo tiene que hacer esto, 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 y el profesor, no sé, la familia, qué sé yo, le exige horarios, tareas, etcétera, o cuando hay que hacer actividades que son más bien complementarias y externas a lo que es propio de la tarea de aprendizaje, ¿verdad?, y los procesos pedagógicos entre aulas. Pero yo he visto, sí, como personas que sin tener ninguna especialización en temas, hoy día están participando dentro del aula, generando conocimiento colectivo. Yo creo que en eso nosotros hoy día estamos muy lejos. ¿Ya? Yo creo que tiene que haber procesos de formación docente que pongan la mirada justamente en lo que pasa con los estudiantes, con la familia, para, de esa perspectiva, generar, digamos, ambientes propicios para el aprendizaje, preparar procesos de aprendizaje que son, evidentemente, contextos distintos, pero también que nos exige formas distintas porque los objetivos educativos son diferentes. Paso a otro punto, que sería Ley de Desarrollo Profesional Docente. Yo diría lo siguiente, aquí el profesor en Chile a nivel histórico por mucho tiempo estuvo muy bien considerado. Hubo épocas de la historia, digamos, de la educación chilena en que
se consideró que había un Estado docente, ¿no? Promovió mucho la educación docente, donde los profesores fueron valorados, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. La educación chilena y los profesores chilenos fueron valorados. Pero luego hubo un periodo oscuro en la educación chilena y que afectó tremendamente a los docentes, por decirlo así, de todos los profesionales en Chile, el docente más mal pagado era el profesor. Yo soy profesor, mi esposa también, que está presente, profesora, por decirlo de una manera, los profesores no éramos entes confiables para que un banco nos otorgara un crédito, ¿ya? No teníamos el sueldo suficiente como para garantizar que éramos sujetos para otorgarle un crédito. O sea, a ese nivel, digamos, de privación, ¿no? Social y económica, estaba la condición del docente. Pero yo diría que en el último tiempo esa situación ya no es así. Hoy día los profesores están teniendo un sueldo bastante mejor. Todavía existe la diferencia, digamos, con el sueldo médico a nivel de caricatura. Tengo un hijo que hace 2 años se recibió de médico y su primer sueldo era superior a mi sueldo. Yo soy académico de una universidad con más de 30 años de trabajo, y su primer sueldo es superior al mío después de 30 años. O sea, la diferencia, digamos, entre los profesores sigue siendo importante. Pero, insisto, hoy día los profesores tienen un estatus diferente. Hay una ley anterior a la Ley de Desarrollo Profesional Docente que afortunadamente amparaba a los docentes y no los dejaba en la misma condición del resto de trabajadores del país. Ya había un estatuto docente que, por ejemplo, cautelaba que los contratos de los profesores fueran por 12 meses y no parcializados, por ejemplo, ¿ya? Que cautelaba que el número de horas de un contrato de trabajo fuera de 30 horas y no de más, ¿ya? Que cautelaba un sueldo base, que era muy bajo, pero normalmente era superior al mínimo de sueldo en Chile, ¿no? O sea, había una base previa que era el estatuto docente, pero era insuficiente, obviamente, y hoy día sale una ley de desarrollo profesional docente. Yo veo muchos aspectos positivos en esta ley, pero claro, creo que también tiene algunas diferencias, ¿no? Esta ley de desarrollo profesional docente, una de las cosas buenas es que formaliza la profesionalidad, la profesionalización, ¿verdad?, del trabajo del docente. Y entonces lo ve de manera global, porque considera ya no solo la praxis pedagógica y lo que dice relación con sueldo y salario, ¿no?, sino que desde el origen de un profesor, que sería la formación inicial docente. O sea, la Ley de Desarrollo Profesional afecta al profesor desde su formación, o sea, de que entra a estudiar una carrera de pedagogía, y entonces viene el tema que va a entrar a una carrera que tiene que estar acreditada, ¿verdad?, que esa carrera acreditada tiene que cumplir con ciertos estándares, etcétera, que cuando inicia su carrera docente tiene que cumplir con ciertas exigencias, y luego que en su desarrollo profesional va a tener que cumplir con ciertos deberes, pero también que va a tener ciertos derechos, ¿ya? Entonces, un profesor competente va a tener inclusive incentivo económico, lo cual no me parece muy bien, ¿no? Porque creo que el buen docente no debe hacer en función solo del incentivo económico, sino que tiene que haber un incentivo económico básico para que los mejores puedan ser profesores, ¿no?, que ocurre en muchos países. En mi país, lamentablemente, durante mucho tiempo, quienes accedían a profesor no eran, comillas, los mejores, ¿no? Llámese promedios, personas, lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ejercicio se veía que no iban a tener una retribución socioeconómica, ¿verdad?, y una valoración social suficiente. Entonces no era muy atractivo ser profesor. Ahora, como decía, la Ley de Desarrollo considera desde el ingreso de pedagogía hasta llegar a una carrera profesional. Y esto es importante, carrera profesional. ¿Por qué? Porque antes no había propiamente una carrera. O sea,
un profesor iba ascendiendo, qué sé yo, en términos de valoración, a nivel público, por años de servicio y por número de horas de especialización. Y ambos de eso tenían un techo. Punto. Y por otro lado, dentro de educación privada, las cosas se manejaban como en cualquier empresa. Unos profesores ganan más, unos menos, por distintas razones que no siempre eran razones profesionales. Hoy día hay una carrera docente que va a establecer parámetros estandarizados. Y dentro de estos parámetros hay un proceso de evaluación, ¿verdad? Que ha sido más o menos aceptado, pero que ya está instalado y que como resultado va a dejar establecidos algunos niveles, ¿no?, competencial de los docentes, que se establecen en 3 dominios que son obligatorios, ¿ya? Que cualquier profesor debe tener, que son inicial, temprano y avanzado. No me voy a referir a eso en general, pero sí va a establecer tramos en que los docentes periódicamente van a tener que ir mejorando su condición. El profesor que durante 2 evaluaciones está en el tramo básico, va a tener que salir del sistema, ¿ya? Eso va a obligar a los docentes entonces a constantemente acceder a procesos de formación continua. Bueno, y el temprano va a querer pasar al avanzado y así sucesivamente, porque estar en uno de esos tramos va a significar también niveles de mayores derechos, ¿verdad? Y mayores, qué sé yo, incentivos económicos detrás, en el fondo. Y hay 2 niveles, que es experto 1 y experto 2, que son voluntarios. O sea, usted puede medir centro, pero si quiere, hay un plus, un delta, en que puede ser experto 1 y experto 2, y que tiene, diría yo, bastante beneficio, por ejemplo, bajar su carga horaria sustancialmente. O sea, un profesor en Chile es contratado por 30 horas y de esas son 20 horas o 21 horas directo al curso. Bajan su número de horas, son profesores que se transforman en formadores de formadores, etc. ¿Ya? Entonces, en este sentido, yo creo que hay mucho que se ha ganado con esta ley de desarrollo profesional, ¿ya? Donde se establecen, como decía, derechos, pero también se establecen, qué sé yo, cuáles son los roles, funciones, ¿verdad? Y obligaciones que va a tener el profesor. En este contexto, sobre formación profesional, la contrapartida de esto es cómo se ve la formación profesional, ya no desde la política, etcétera, sino cómo se ve desde las necesidades. ¿Ya? ¿Cómo se ve desde las necesidades la formación de profesores? Desde la escuela, a ver, hay como 2 maneras de ver la formación de profesores. Históricamente en Chile, cómo hoy día, cómo un profesor se formaba, o cuál era la orientación que tenía su formación profesional. Era por iniciativa personal, ¿ya? Eran situaciones absolutamente individuales. El profesor, sea por oportunidades, por motivación, etcétera, él decidía por dónde iba a seguir su formación. Y estudiaba a veces cursos de especialización o empezaba una carrera de posgrado, pero era absolutamente por motivación propia. Hoy día se cambia esa perspectiva y hoy día la escuela nos dice: yo voy a contratar a los profesores según las competencias que traen, sino que si yo tengo un equipo de trabajo, hoy día como colegio me interesa tener una buena gestión, ¿no? Y al gestionar, hoy día en Chile las instituciones están bajo la evaluación de un ente que se llama Agencia de Calidad. La Agencia de Calidad me va a decir si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Dicho sea de paso, hoy día el que un colegio lo haga bien o lo haga mal no es solo si lo hace bien en términos de adquisición de conocimiento o una visión más bien, qué sé yo, ilustrada, por decirlo así, de la formación. Hoy día, aparte de buenos resultados académicos, un buen colegio también se define por otros indicadores, como por ejemplo, qué sé yo, temas de convivencia, qué sé yo, temas de interacción de los estudiantes, de relación con la familia, la comunidad.
O sea, hoy día se están incorporando otros criterios, ¿verdad?, que están diciendo que la calidad de educación no es solo buenos resultados académicos. Entonces, hoy día hay un tránsito ahí de la escuela por tratar de ajustarse de nuevo a la política pública, porque esto no surge de los colegios, surge de política pública. Y bueno, hoy día entonces hay entidades también que son estatales que están diciendo, mire, usted lo está haciendo de esta manera, pero podría hacerlo mejor. Entonces hoy día surgen planes de mejora de los establecimientos y por tanto ahora la orientación de la formación profesional va a estar dada ¿por qué? Por la necesidad del colegio. Entonces hoy día es el colegio el que dice, yo necesito que los profesores empiecen a mejorar competencias honestas o mejorar en tales aspectos, que sé yo, disciplinares, pedagógicos, etcétera, o de contexto, y por tanto ya la formación no está centrada en el profesor, en sus intereses, en sus inquietudes, sino en las necesidades del colegio. O sea, hay una visión más bien colectiva, ¿no?, de la formación profesional. Por tanto, insisto en esto, desde el colegio hoy día la formación está entendida de la forma como el colegio entiende que para cumplir con los planes que tiene de mejora de sus procesos de gestión, debe formular dentro de la propia comunidad y con apoyo de los entes técnicos, cuáles son los aspectos en que tiene que centrar su formación continua. Desde el profesorado, tiene que adaptarse evidentemente a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja. Perdón, eso es desde la escuela. Desde el profesorado, adaptarse a las necesidades de una sociedad más compleja y responder a las necesidades de las instrucciones de la comunidad, perdón, de las instituciones, hay un problema ahí, responder a las necesidades de las instituciones, de la comunidad y del estudiantado. O sea, ya no solo el profesor se da cuenta que tiene que su actuar pedagógico estar centrado en mejorar resultados académicos, ¿ya?, sino que hoy día la escuela le está pidiendo algo, pero también la comunidad le está pidiendo algo, ¿ya? Involucrarse más en esto que yo le decía, ¿no?, transformación del contexto social, ¿no?, y también del estudiantado, pero no solo el estudiantado, las necesidades que tiene son de sacar buenos resultados, ¿ya?, sino adquirir identidad, ¿ya?, desarrollar competencias que le permitan integrarse a la sociedad en términos de interrelaciones, relaciones interpersonales, etc. Y no solo conocimiento especializado. Bueno, para terminar, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que si bien es cierto, el profesor tiene interés en su formación, también tiene algunas dificultades y limitaciones. Y entre las muchas, algunas de las más frecuentes, ayer el profesor mostraba algunas dificultades, ¿no? Dos cosas que los profesores dicen hoy día: no tienen tiempo. Yo cuando empecé, digamos, a trabajar como profesor, creo que mi récord de horas semanales de clase era sobre 80 horas. O sea, trabajaba mañana, tarde y noche, de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, de lunes a viernes, ¿ya? Yo diría que hoy día un profesor dice tengo horario completo cuando tiene un horario de 44 horas semanales, de las cuales frente al aula deben ser más o menos unas 35 o 38 horas frente al aula, ¿ya? Y un profesor de educación inicial tiene 30 horas más 14, 44 horas también, ¿ya? O sea,
la cantidad de horas que hoy día tiene un profesor de clases, ya sea directa frente al aula o de completación horaria, es bastante alto. Lo que le queda poco tiempo para otras actividades, conformarse o leer el diario o ir y compartir con su familia, es bajo. Yo me he dado cuenta que en otros lugares, cuando el profesor hace cursos o programas de formación, está dentro de su horario de trabajo. En Chile en general, la especialización, la formación, el profesor tiene que hacerla fuera de su horario. Entonces, por ejemplo, cuando yo decía de 30 cupos, completamos 21, pero claro, estaba hablando de un programa de formación de 15 meses, donde el profesor tenía que sacrificar el día viernes, trabajar, estudiar desde las... estudiar desde las 7 de la tarde hasta las 10:30 de la noche, y el día sábado de las 8:30 hasta las 4 de la tarde. O sea, sacrifica ahora su fin de semana, pero por 15 meses, todos los fines de semana. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos, el profesor, una dificultad para acceder a una formación mejor, sin duda el tema tiempo. Y el tema costo, que hoy día también los docentes lo siguen diciendo, porque la oferta que sale desde la institucionalidad, digamos, instituciones públicas encargadas de formación, es, por un lado, insuficiente, por otro lado, muy centrada en lo que la política pública quiere, pero que no siempre responde a la necesidad de las instituciones o a las necesidades de los docentes. Y como son programas que son hechos a medida para todo el país, son normalmente descontextualizados. Por tanto, si un docente o una institución quiere acceder a un tipo de formación distinta a la pública y que la mayoría de los colegios particulares prefieren esa formación, eso tiene un costo. Y tiene un costo normalmente para la institución, si está muy preocupada de eso, pero si la institución no tiene mucho interés, el costo se le traslada al docente. Entonces, tiempo y costo hoy día son dos dificultades muy serias, ¿verdad?, que limita el acceso a programas de formación. Y por otro lado, está esta ecuación, ¿no? La percepción de la relación coste-beneficio. Porque si yo voy a invertir 15 meses o 10 meses o 6 meses, ¿verdad?, de tiempo, ¿cuál es el beneficio que tengo? Desde la vocación y apostolado, sí. Desde la buena voluntad, sí. Voy a hacer mejores clases, mis estudiantes se van a ver beneficiados, pero el costo solamente lo paga el docente, ¿ya? No hay en ese sentido una valoración o un incentivo, sea en, no sé, pues en responsabilidades, en número de horas o incentivo económico, que diga, voy a hacer este sacrificio porque luego tendré mejores oportunidades. Y además que se da una situación que a mi juicio no es muy buena, que muchos docentes que acceden a programas de formación que normalmente apuntan a mejorar su gestión pedagógica, su práctica pedagógica, si hacen una buena especialización, lamentablemente abandonan su función docente y siguen una carrera directiva. O sea, y nos ha pasado de 30 docentes que nosotros que sí perfeccionamos, de repente 15 de ellos dejaron de ser docentes y pasan al cuerpo directivo. Y la idea es formar mejores profesores y no formar mejores profesores que se transforman no necesariamente en buenos directivos, ¿ya? Entonces tenemos programas de formación que no siempre, digamos, responden a esta expectativa, pero también tenemos dificultades de docentes para poder mejorar sustancialmente los procesos de formación. Y como estamos en esto de costo-beneficio, yo diría que uno de los problemas que se da en la formación docente, tanto inicial como continua, es el sistema de financiamiento de la educación en Chile. Yo creo que ha sido nefasto las políticas de autofinanciamiento de la educación pública chilena,
y de la educación, digamos, en todos los niveles, primaria, secundaria y terciaria, porque hoy día los colegios, las universidades, no pueden desarrollar problemas consistentes, ¿no? No se pueden hacer cosas de que los docentes estén convencidos que hay que hacer, porque dependen de un financiamiento externo donde hay que captar, digamos, los recursos. Yo creo que las personas que trabajamos de alguna manera buscando recursos público-privados, sabemos que cuando uno busca recursos no siempre hace lo que quiere hacer, sino que va a hacer aquello que los que proporcionan los recursos nos dicen que hay que hacer. Bien, yo para terminar les agradezco poder compartir estas ideas y estas experiencias con ustedes y espero que podamos de alguna manera socializar y conversar al respecto. Muchas gracias.